Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en la semana? Bien. Qué bueno, me alegro. Ya. Muy bien. Bueno, esperando que estén bien. Antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar aquí con lo que siempre hacemos, ¿verdad? Que es repasar un poquitico el tema de las asignaciones, las responsabilidades. Yo les había pasado una lista por el grupo de Zoom, ¿verdad? Para que tuvieran pendientes si se habían atrasado en algunas cosas. Es importante, déjenme revisar aquí. Por favor, las personas que tienen todavía la cámara desactivada. Balseca, Leonela, Solís, Campuzano, por favor. A los que faltan. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, entonces les había pasado una lista. Ayer, sorprendentemente, ¿verdad? Algunos representantes le dijeron a su tutor que ustedes, bueno, las personas que estaban allí, habían entregado todo, que cómo era posible que el Mister Rael haga esto en contra de los estudiantes, en fin. Todas estas cosas que dice. Ahora, yo no sé qué ganan ustedes, ¿verdad? Porque es mi trabajo decirles quiénes están atrasados. No sé qué ganan mintiendo, porque igual en la plataforma dice el día y la hora que usted entregó, ¿verdad? Y allí eso no va a engañar a nadie, eso no lo puedo modificar yo. Eso lo hace cuando usted entrega. Entonces es imposible, de todas maneras aquí tengo la captura, si las representantes llegan a escribirme porque me iban a escribir porque era injusto, tampoco yo no soy de las personas que va a colocar a alguien en una lista si tiene todas sus actividades, ¿no? Lo hago con la finalidad de que se pongan al día, de que no les vea afectado su calificación. Y eso de verdad me cayó un poquitico mal. Hice la captura de cuando estas dos personas hicieron la entrega y efectivamente sí, se pusieron al día, pero efectivamente fue ayer, después que yo publiqué en el Zoom, y ahí está la hora. Las horas de entrega fueron el día de ayer 13, ¿verdad? A la 1:40, a la 1:50, a las 2, que hay solamente la entrega. No he visto si realmente fue que me engañaron y mandaron una hoja en blanco, porque no creo que una persona que tenga 4 deberes atrasados los haya enviado todos con una diferencia de 5 minutos. O sea, ¿en qué momento las hizo? O a menos que sus compañeros le hayan prestado la tarea, ¿verdad? Eso es motivo para poner en duda su actividad cuando yo vaya a calificar. Ya desde por sí, el atraso, imagínense, entregar 5 deberes con una diferencia de 1 minuto, no me va a decir, no, es que los tenía todos hechos y no los había entregado. Entonces, y de por sí, los que están atrasados o los que tuvieron atrasados con el tema 1 y el tema 2, máximo no les voy a colocar una calificación porque, o sea, tienen 20, 30 días de atraso, imagínense ustedes. Entonces, la plataforma es bien clara a la hora de establecer el día y la hora. Entonces, traten de ser honestos con sus padres. No me están engañando a mí, porque yo estoy revisando la plataforma y eso lo dice claramente quién entregó puntual y quién no. No lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Entonces, traten de ser honestos, nada ganan con estar diciendo mentiras y yo no gano nada colocando, por ejemplo, no sé, Anaís, puse a Anaís Macías en la lista, a lo mejor vi mal y yo reviso y vuelvo a revisar, pero yo puedo cometer el error, pero no puede ser que estemos mintiéndole a nuestros padres porque, no sé, nos jalarán las orejas, que es la responsabilidad de ellos, nos llamarán la atención, que es lo debido, ¿verdad? Si soy irresponsable. Entonces la plataforma es bien clara al colocar el día y la hora en que usted entregó sus actividades. Y dice, además del día y la hora, dice abajo,
Si usted entregó a tiempo, aparece un color verde y dice entregado con 1 minuto antes, 2 minutos, dice exactamente el tiempo. Y aparece en rojo si lo entregó después. 1 segundo después ya aparece en rojo. O sea, yo no voy a mentir, no tengo por qué hacerlo. Yo no gano nada con aplazar a nadie, con quitarle nota a nadie o con ponerlo en la lista. Lo veo como un modo eficiente de que usted pueda revisar el canal de Zoom y decir, ah, mira, me falta esto, me falta lo otro, ¿no? No fueron todos, ¿verdad? Fueron como 2 personas que dijeron que, bueno, que habían entregado todo. Entonces ya tengo allí las capturas en mi teléfono, ¿verdad? Ahí dice el día, la hora y el nombre de la persona. Entonces, sean honestos. Y yo lo estoy haciendo, repito, para que ustedes se pongan al día. O sea, revisen. O sea, puede ser que se me haya olvidado. Es válido. No sé, estoy tan despistado, no sé, odio. Por ejemplo, el tema 2, que era justo antes de irnos en Navidad. Ah, bueno, me fui de Navidad y se me olvidó el tema 2. Pero no puede pasar, no digo que no, ¿verdad? Pero seamos honestos en ese sentido. Bueno, entonces estuve revisando ahorita en este momento biología, ahorita para tenerlo actualizado. No les voy a decir química porque primero no me dio tiempo de revisar lo que tenía clase antes. Y bueno, lo dejaremos para el lunes, ¿no? Entonces en el tema de biología, Leonela, ¿estás allí, Leonela? ¿Aguiñaga? Sí, mi sector. Sí, mi... Ajá, Leonela, no tengo nada de este parcial todavía, ni del tema 1, ni del tema 2, ni del tema 3, ¿verdad? Allí en la plataforma. Sí, mi sector. Bueno, se te escucha un poco entrecortado. Cualquier cosa me escribes por el chat porque de verdad que no entendí. Freire tiene el tema 2 todavía atrasado, Leonardo, ¿verdad? En el caso de Paul Hoyos, los temas antes de Navidad no están, Hoyos, ni el 1 ni el 2. Tenemos el 3 nada más entregado. Ni el 1 ni el 2 están entregados. Por lo tanto, ya debes tener más de 40 días en el tema 1 de atraso. Entonces, trata por favor de revisar el tema 1 y el tema 2 y ponerte al día. Pinargote, igual, el tema 1, no tengo nada. Y Pincay, el tema 2, el tema 3, Pincay, solo tengo el tema 1 entregado. El tema 2 y el tema 3 no están entregados. Solís, el tema 2, no está entregado, Iker. Solórzano, el tema 1. Y Valiente, el tema 1 y 2. Los que no nombré, ¿verdad? Ya esto está actualizado, es decir, que la lista que está en el Zoom, pues hay que actualizarla, ¿no? Los que no nombré se pusieron al día, hubo personas que entregaron sus actividades. Ojo, solamente estoy verificando entrega. Ya si veo y después es una hoja en blanco o es un tema que no tiene relación, pues obviamente ahí tendrán su calificación con respecto a eso. Porque como les dije, hay personas que tenían todas las actividades y tienen casi que 1 minuto, 10 minutos, 2 minutos de diferencia, 5 minutos. Entonces, puedo asumir que alguien les prestó la actividad, eso es fácil de verificar, o, no sé, enviaron algo que no está correcto, ¿no? Eso como parte de la lógica, ¿no? Lo que no hice en tantos días, lo hago así tan rápidamente, ¿no? Muy bien. Eso con respecto a las asignaciones, espero que se pongan al día los que faltan. Les recuerdo que ya la semana que viene es la penúltima prácticamente del segundo parcial, es previa a lo que va a ser la presentación de su casa abierta. Entonces ya deberíamos estar al día porque yo la semana que viene, por ejemplo, el lunes después que termine con ustedes, que creo que la actividad de química va a ser para entrega el martes, pues cierro las notas de química, las subo al sistema y bueno, el que no entregó, pues obviamente tiene baja calificación en esa actividad. Y bueno, química tendrían como máximo, ¿verdad? Tiempo que vemos el día jueves, ¿no? Para ponerse al día con eso y la plataforma pues va diciendo con cuántos días de atraso van entregando. Y en base a eso, pues obviamente está el proceso de calificación. Recuerden que si hablamos de justicia no podemos colocarle 10 a alguien que tiene 30 días cuando alguien lo entregó puntualmente, ¿no? Esto sería incentivar el hecho de entregar de forma atrasada porque voy a obtener entonces la misma calificación de estas personas. Eso hablando de justicia y de lógica, ¿no? Por supuesto, creo que es sentido común y que todos entendemos eso, ¿no? Muy bien. Ok. Cerrando el tema de las obligaciones, y lo hago siempre al principio porque a veces al final el tiempo se va rápido, ¿verdad? Y este es un tema importante, el hecho de poder acumular las notas
que necesitamos y mantener nuestro promedio adecuado para los que tenemos pensado en un futuro entrar a una universidad, un tecnológico, ¿verdad? O estudiar cualquier oficio en particular, pues tenemos que tener un buen rendimiento, ¿no? Aunque el número no nos dice nada, porque hay personas que tienen bajos promedios y son exitosos luego de adultos, pero sí es una llave que abre muchas puertas, ¿no? Llegar con esa carta de presentación a una institución educativa superior es una carta aval de su responsabilidad y de su desempeño, ¿no? Eso es importante. Perfecto. Okay. La clase pasada nosotros estábamos viendo lo que era el metabolismo celular. ¿Alguien me dice con sus palabras qué es el metabolismo y en cuántos caminos o etapas se divide? Una reacción química, no sé, física. No, era una reacción química. Se dividía que en dos, no me acuerdo, era anabolismo y catabolismo. Perfecto. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es la fase constructiva y cuál es la fase, cuando digo constructiva, que parte de elementos sencillos para construir moléculas complejas? ¿Es la vía catabólica o la vía anabólica? ¿Los escucho? Anabolismo. Recuerden que, bueno, hay una fase que es la fase constructiva, catabolismo. No les voy a responder, yo les muestro el material ahorita. Recuerden que hay una fase de construcción, ¿verdad? Y hay una fase no de destrucción, pero sí de ir dividiendo la célula, ¿no? Las moléculas. Hay una fase en la que yo agarro una molécula compleja y la voy seccionando para poderla digerir y asimilar por mis células corporales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando como carne, tengo una gran molécula allí de proteínas, de ácidos grasos, no sé qué, y entonces yo la voy partiendo en moléculas más pequeñas para que mis células las puedan digerir a través de la membrana plasmática y tomar los nutrientes, ¿verdad? Esa es una vía metabólica. Y está la otra vía metabólica donde a partir de elementos sencillos, moléculas pequeñas como el agua, el dióxido de carbono puede ser, ¿verdad? Algunos minerales, las voy uniendo, sintetizando y voy haciendo moléculas grandes como la glucosa, los carbohidratos, los lípidos, ¿verdad? Entonces está una fase, eso es tal cual lo que nosotros estábamos viendo en lo que era la clase anterior, ¿verdad? Lo que era el metabolismo, ¿no? No sé si recuerdan que estuvimos hablando de eso. Entonces les estoy preguntando cuál de esas dos fases, cuál es la constructiva y cuál es la fase que nos ayuda a la degradación. Entonces, el catabolismo es la fase de degradación y el anabolismo es la fase de construcción. El catabolismo es la fase de... Repite, Ángel, para ver. De destrucción. Ajá. ¿Y el otro, el anabolismo, entonces? Es la parte de construcción. Ok. Ahorita ya los estoy escuchando. Ajá. Y, por ejemplo, un proceso vital que sea, por ejemplo, anabólico y uno que sea catabólico. Aquí Ángel puso, es un proceso digestivo. Vamos a recordar eso, porque nosotros vamos a ver dos procesos ahorita, entonces necesitamos recordar eso, ¿verdad? Aquí teníamos, ¿verdad? El metabolismo, como nos había dicho Hoyos, ¿verdad? El metabolismo, si recordamos, este es el material del tema anterior, ¿verdad? Es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula, como nos dijo nuestro compañero Hoyos, ¿verdad? Cuya función es obtener energía, convertir los principios nutritivos, unir moléculas para formar glúcidos, la formación y degradación de biomoléculas. Esa es la función del metabolismo. Hay dos etapas o dos vías metabólicas que son el catabolismo, que es la fase degradativa, ¿verdad? En la cual las moléculas grandes pasan a moléculas más sencillas. Y tenemos la fase anabólica, que es la fase constructiva o biosintética, ¿verdad? En la cual nosotros, las células o el organismo, ¿verdad? A partir de moléculas simples, producen energía y forman moléculas complejas. En la fase catabólica se libera energía y la fase anabólica necesita energía para hacer este proceso. Eso es lo que habíamos visto en clases anteriores, ¿no? La clase pasada. Eso como para recordar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, ¿cuál de las dos es? ¿Es un metabolismo? ¿Es una fase anabólica o una fase catabólica? La fotosíntesis. ¿Es de síntesis o de degradación?
Síntesis. Es de síntesis. Entonces, ¿es catabólica o anabólica? Anabólica. Anabólica, ¿verdad? Y la digestión, por ejemplo, que tomo carne, tomo moléculas grandes y las voy digiriendo, poniendo moléculas más pequeñas para poder tomar los valores nutritivos. Catabólica. Es catabólica, ¿verdad? Eso como ejemplos, ¿verdad? Como ejemplo. Tranquilo, Mauro, no te preocupes. No hay problema. Las personas que entraron puntual, yo les doy paso si se llegan a desconectar. Ok. Entonces, vamos a ver dos procesos, que son el proceso de respiración y el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis la vamos a trabajar hoy y nuestro último tema de la semana que viene va a ser el proceso de respiración a nivel celular, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que va a ser la fotosíntesis, ¿verdad? Que es parte de lo que son las vías o ejemplos de metabolismo celular. Y en este caso la fotosíntesis la realizan ¿qué tipo de seres vivos? Vamos a recordar. ¿Qué tipo de seres vivos realizan la fotosíntesis? Las plantas. Plantas. Las plantas, ¿verdad? Las plantas, que son organismos que fabrican sus propios alimentos. ¿Cómo se llaman esos organismos que fabrican sus propios alimentos? ¿Cómo es la definición? ¿Cómo se llaman? ¿Organismos qué? En el ecosistema. Autosuficientes. Autótrofos. Autótrofos, muy bien. Bueno, Ángel estuvo cerca de decir autosuficiente. Autótrofos, ¿verdad? Y en el ecosistema también lo llamamos, ¿verdad? Si ellos producen sus propios alimentos, también los llamamos ¿cómo? ¿Qué tipo de organismos? Según una clasificación. Son autótrofos, ¿verdad? Es una forma. ¿Y la otra cuál es? ¿Recuerdan de ciencias naturales? Productores, ¿verdad? Entonces, normalmente los productores son organismos fotosintéticos porque también hay quimiosintéticos que no utilizan la luz. Recuerden que ya vamos a ver esto de la definición de fotosíntesis. Y se llaman autótrofos, ¿verdad? Lo realizan las plantas. Como estamos viendo metabolismo celular, vamos a ver el organelo celular. Vamos a estudiar exactamente el organelo que se encarga de este proceso, ¿no? El organelo dentro de la célula. Entonces vamos con aquí. Aquí tenemos qué fascinante, con qué facilidad fabrican la materia orgánica. Entonces, bueno, vamos a ver este microvideo. Ya voy. Lo que pasa es que tengo los auriculares y no se va a escuchar. Vamos a quitar los auriculares y vamos otra vez. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas utilizan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para obtener azúcares y otras sustancias ricas en energía, al tiempo que desprenden oxígeno. Este proceso se realiza en dos fases diferenciadas. En la fase clara, los tilacoides de los cloroplastos captan la energía solar y junto con el agua absorbida, la transforman en energía química, ATP, y poder reductor, NADPH, liberando oxígeno. En la fase oscura de la fotosíntesis, esta energía química y el poder reductor salen de los tilacoides y pasan al estroma del cloroplasto. Allí, mediante un conjunto de reacciones conocidas como ciclo de Calvin, el dióxido de carbono se fija y se convierte en azúcares, aminoácidos y ácidos grasos, que son la fuente de energía para toda la planta. Muy bien. Excelente. Entonces aquí tenemos en ese microvideo que podemos revisar de 56 segundos, pues nos explica de forma muy rápida y básica lo que es la fotosíntesis, ¿no? Entonces es un proceso en el cual tomamos elementos sencillos como dióxido de carbono, el agua, la luz solar, ¿verdad? Para realizar y sintetizar materia orgánica y oxígeno. Tiene dos fases, una fase que se llama fase clara o fase luminosa, ¿verdad? En el cual se necesita la luz. Y la fase oscura, que no es que se ocurre en la noche, ojo, sino que esa fase no necesita de la energía solar para que ocurre sin la energía solar. Por eso se llama fase oscura. Entonces, en términos generales, ¿verdad? Nos está diciendo que ocurre en los cloroplastos, ¿verdad? En los tilacoides y en los estomas. Entonces, la fotosíntesis es uno de los procesos más importantes para la vida. Se trata de algo aparentemente sencillo, como tomar el dióxido del aire y producir glucosa, ¿verdad? Y esto gracias tomando al sol y al agua, ¿verdad? Se realiza principalmente en las hojas de la planta. El órgano especializado para realizar la fotosíntesis son las hojas, ¿verdad? Y verde, porque la clorofila en los cloroplastos son
le dan ese color característico, ¿no? Para realizar la fotosíntesis se necesita dióxido de carbono atmosférico, ¿verdad? Que entrará a la célula a través de los estomas de la hoja, el agua asciende desde la raíz, ¿verdad? Y la energía solar es captada por los pigmentos, que estamos hablando de la clorofila, ¿no? Aquí tenemos el organelo principal, que es el cloroplasto. Ya nosotros habíamos visto en una clase anterior, en la unidad anterior, cuando vimos los organelos celulares, vimos los cloroplastos. Aquí los recordamos porque es el organelo principal mediante el cual se realiza este proceso, ¿verdad? Entonces vemos que lo primero que vamos a recordar un poquitico es la estructura del cloroplasto. Es un organelo que tiene una doble membrana, ¿verdad? Entre ese espacio interior están los estromas, que presentan estructuras con membrana y forman un saco, que son los tilacoides, y en donde pueden encontrarse aislados o aplanados formando las granas, estas cosas aplanadas o circulares, ¿verdad? En el interior de los tilacoides se encuentra la clorofila, que es un pigmento verde que, aparte de darle el color, permite que puedan captar la energía del sol. Por eso la fotosíntesis es propio de las plantas verdes, porque tienen esta sustancia, ¿no? Que es la clorofila. Plantas de otro color no realizan el proceso de fotosíntesis, por lo menos no a gran escala, ¿no? Aquí tenemos la fotosíntesis. Ya dijimos en el video, escucharon que se realiza en 2 etapas, ¿verdad? Que es la fase luminosa, es la primera etapa, en ella se genera ATP, ¿verdad? El ATP es la molécula de energía, y el poder reductor, que es el NADPH, y tiene lugar en la membrana de las tilacoides. Se llama luminosa o clara porque se necesita la luz para realizarla. La luz solar aquí juega un papel fundamental para que la fase luminosa pueda ocurrir, ¿no? Un hecho importante que tiene lugar en esta fase es la fotólisis del agua, es decir, la ruptura de la molécula del agua por acción de la luz. Se separan hidrógeno y oxígeno, allí donde se va a producir el oxígeno que nosotros respiramos, ¿no? En esta fase. Todo el oxígeno que hay actualmente en el planeta procede de la actividad fotosintética. Todo el oxígeno, ¿verdad? La atmósfera primitiva de la Tierra no contenía oxígeno. Entonces, gracias a la aparición de estos organismos fotosintéticos, se fue aumentando la concentración de oxígeno, ¿verdad? En la atmósfera. Aquí tenemos un esquema de la fase luminosa, ¿verdad? Tenemos, ¿ves? Energía solar, entra el agua, ¿verdad? A la membrana del tilacoide, se separa en oxígeno, estamos viendo, y en iones hidróneos, ¿verdad? Que es la fotólisis, y esto libera ATP, ¿verdad? Y el poder reductor. Aquí tenemos el ATP y el NADPH, ¿verdad? A través de una cadena de transporte de electrones ocurre la fotólisis del agua. Esa es la primera fase, que es la fase luminosa. Luego tenemos la fase oscura, ¿verdad? En donde el poder de reductor y las moléculas de ATP fabricados en la fase luminosa se emplean para fabricar glucosa a partir del dióxido de carbono atmosférico, ¿verdad? Esta fase ocurre en el estroma y a través de una serie de reacciones, no es una reacción, ocurren muchas reacciones que se llaman ciclo de Calvin. Aunque se llame oscura, ocurre con o sin luz, ¿verdad? Eso es lo que les estoy diciendo, no que porque día oscuro ocurre en la noche, no. Sino puede ocurrir en el día, pero no necesita la energía solar, ¿verdad? Ok, entonces si te fijas en la imagen inferior, verás cómo el dióxido de carbono se va incorporando en este ciclo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, el dióxido de carbono está aquí, se incorpora al ciclo, ¿verdad? Y se va sintetizando hasta que se forma la azúcar correspondiente, ¿verdad? Se va a formar a través de estos procesos de carboxilación, reducción y regeneración. Esto se conoce como ciclo de Calvin, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 fases. La fase luminosa, donde se produce el oxígeno, poder reductor y energía, y la fase oscura, donde el poder reductor, el dióxido de carbono y la energía se utilizan para la síntesis de la glucosa. Entonces, el oxígeno se produce en esta primera fase y el dióxido y la glucosa o los azúcares en la segunda fase, ¿verdad? Todo esto tiene que obtiene la célula. Entonces, principalmente, la célula obtiene la glucosa, ¿verdad? Y es la fuente esencial de la energía de las células de las plantas para producir la materia orgánica, crecer, realizar sus funciones vitales, producir el fruto, alimentar a los herbívoros alimentan a los carnívoros. Entonces, por eso las plantas son el sostén de los ecosistemas, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, una animación de EducaPlay que habla de la fotosíntesis. Vamos a verla en este momento. Dice, la fotosíntesis es un conjunto de procesos por los que las plantas, algas y algunas bacterias utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Se produce en dos fases, ¿verdad? Aquí tenemos la fase luminosa, entra la luz, ¿verdad? El agua, la fotólisis del agua, observen, se produce iones hidróneos, que es la cadena de electrones, y oxígeno liberado, que es el que respiramos, ¿verdad? Se forma ATP, ¿verdad? La molécula de energía y el poder reductor, NADPH, ¿verdad? A través de la incorporación de este ion hidróneo que provino de la molécula de agua. ¿Verdad? Esa es la fase. Tenemos la fase oscura, donde utilizamos el dióxido de carbono, ¿verdad? El ATP se utiliza como forma de energía y el poder reductor para producir, ¿verdad? ¿Qué vamos a producir? La glucosa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esa animación, lo tenemos aquí mismo, aquí está el enlace dentro del material para cuando la quieran revisar, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí estas de verdadero y falso, a ver si me prestaron atención. Muy bien, entonces señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Las plantas producen oxígeno? Verdadero. Verdadero. Muy bien, incorrecto. Las plantas no producen oxígeno, liberan oxígeno a la atmósfera, procedente de la ruptura del agua. Entonces, ellas no producen, ¿verdad? Liberan a partir de la fotólisis. Muy bien. Vamos a ver la segunda. ¿En la fase luminosa se produce energía? Verdadero. Verdadero. Vamos a señalar a ver si es verdad. Correcto. En la fase luminosa se fabrica el ATP, que es la energía necesaria para el ciclo de Calvin, ¿verdad? Que es la fase oscura. ¿La fase oscura consume dióxido de carbono? Verdadero. Sí. ¿Verdadero? Vamos a ver. Verdadero. En la fase oscura se utiliza el dióxido de carbono como fuente de carbono para fabricar la materia orgánica. Y la última. ¿La fase oscura solo puede darse por la noche? Falso. Falso. Muy bien, ¿verdad? Entonces, la fase oscura no necesita la luz del sol para llevarse a cabo. Por eso se llama fase oscura, pero ocurre por el día o ocurre por la noche, dependiendo, ¿verdad? Lo que no necesita es la luz solar. Muy bien. Ahora vamos a la segunda parte, ¿verdad? De esto, que es cuál es la importancia biológica de este proceso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en la segunda parte cuál es la importancia biológica, ¿verdad? Una vez que hemos conocido este proceso, vamos a ver la importancia, ¿verdad? Aquí tenemos la importancia, 3. Primero, libera oxígeno, ¿verdad? La importancia de este hecho se comprende fácilmente solo recordando que la mayoría de los seres vivos tomamos el aire para respirar, ¿verdad? Entonces, liberar oxígeno. No lo produce, lo libera a través de la fotólisis. Consume dióxido de carbono. ¿Por qué esto es importante? Después de que se haya demostrado que la causa del incremento de la temperatura del planeta, es decir, el efecto invernadero, es por el dióxido de carbono, entonces las plantas, el proceso fotosintético recobra importancia porque ellos disminuyen esta concentración, ¿verdad? Y mantienen la temperatura del ambiente, ¿verdad? Hace que el efecto invernadero, ¿verdad? O el calentamiento global no se produzca. Por eso los bosques, las plantas son sumamente importantes. Y por último, obvio, porque transforman la materia inorgánica en orgánica. Les acabo de decir que son la base del ecosistema. Aquí vemos un esquema sencillo, ¿verdad? Que vimos en ciencias naturales, que son las cadenas alimentarias. Entonces, las plantas, sin ellas, los herbívoros no podrían alimentarse y por lo tanto todo el ecosistema se pierde. Las plantas son la base. Las plantas nunca van a dejar de existir porque a menos que consigamos otras maneras, no lo sabemos en nuestro proceso evolutivo, pero hasta el momento las plantas son la base del ecosistema porque producen la materia orgánica que sostiene toda la dinámica, ¿verdad?, que ocurre en el planeta, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Verdad? Si ustedes vuelven a revisar el material, por supuesto se van a dar cuenta, como lo acaban de ver, que está mucho más profundo. ¿En qué sentido? ¿No? Por el nivel de bachillerato. Estamos viendo las reacciones químicas y el nombre de las moléculas que se forman y cómo es el proceso de esta transformación. En ciencias naturales, pues
vemos lo básico. Obviamente que sabemos que dióxido de carbono libera oxígeno, produce la materia orgánica, pero ahorita estamos profundizando en lo que son las dos etapas y las reacciones químicas, ¿verdad? Y ese material está allí para que lo puedan revisar. ¿Qué nosotros vamos a desarrollar como actividad de este tema? No, ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces aquí está. Ok, vamos a compartir aquí con ustedes. Ok, aquí tengo el tema, ¿verdad? Está tema 4, que es la fotosíntesis, está una imagen, ¿verdad? Descriptiva. Aquí tenemos el contenido que acabamos de revisar, lo tenemos aquí para volverlo a hacer. Tenemos un foro que se llama Factores que afectan la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces dice aquí, buscando aquí, porque aquí está esa parte también, ¿verdad? O investigando los factores que afectan el proceso de fotosíntesis, utilice gráficos e imágenes para ilustrar su respuesta. Van a buscar, ¿verdad? Y a responder cuáles son los factores que afectan la fotosíntesis. Entra a su foro y realiza su participación o su entrada al foro escribiendo eso, ¿verdad? Puede utilizar imágenes o gráficos, ¿verdad? Dibujos, lo que usted crea conveniente para ilustrar y sustentar la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta con la actividad? ¿Ninguna? Cada día están más habladores, me sorprende. Ángel me puso, por favor, ¿puedes repetir? Repito que la asignación, dice Ángel. La asignación es participar en el foro que está aquí, en la plataforma, ¿verdad? En el tema, que está en la plataforma. Dice, investigue los factores que afectan el proceso de fotosíntesis. Aquí tenemos el material que revisamos ahorita, ¿verdad? Que es este que está aquí, ¿verdad? Allí puede, si ustedes revisan, ¿verdad? Está la importancia, aquí está vimos esta parte, esto está en la plataforma, está el video, están las etapas, ¿verdad? Vimos esto, la verdadero y falso, y aquí tenemos, ¿verdad? Un dato curioso, entonces ahí revisamos, sí, y podemos investigar, entonces los factores que afectan este proceso, ¿verdad? El desarrollo del proceso, y hacemos la entrada en la plataforma, ¿sí? A través del foro. Los factores que afectan la fotosíntesis. Perfecto. Gracias, mister. No se preocupe. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Quedó claro, seguro? Y quedó claro como el agua que nos tenemos que poner al día, ¿verdad? Claro como el agua. Las personas que ya mencioné. Ponerse al día en biología. Bueno, en química ya les mandé también la lista, así que también hay que ponerse al día con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran resaltar? ¿Que les haya parecido interesante? Parecen plantas en vez de seres humanos. Casi que mueven la cabeza como mover una hoja por el viento. Están así. No sé si es que son zombies o están dormidos con los ojos abiertos. No sé todavía. ¿Seguro? Nada que agregar, nada. Ok, perfecto. Está bien. No puedo hacer más nada. Desde aquí no los puedo obligar. Está bien. Bueno, hemos aprendido algo muy importante. Esperemos valorar las plantas de nuestro alrededor, no maltratarlas, ¿verdad? Y bueno, nos veremos el día lunes en química con el último tema de este parcial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces que tengan excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Cuídense, nos vemos. Bye. Chao, mister, cuídese. Igualmente. Bye.